Decía Henry Kissinger, el que fuera conocido por muchos como uno de los máximos exponentes de la diplomacia del horror, que uno de los problemas de la diplomacia americana era entender las relaciones internacionales como una subdisciplina de la psiquiatría. Pero el que fuera secretario de Estado de Nixon dijo también que incluso un paranoico tiene enemigos reales. Hoy nos gustaría saber qué opina Kissinger de estas revelaciones de Wikileaks. Hoy vamos a hablar de eso, de Wikileaks. Esa página web que está dedicada a la publicación de informaciones sensibles y de filtraciones que tienen que ver no solamente con secretos gubernamentales, que en este caso están afectando a la imagen de la política exterior norteamericana, sino también informaciones de tipo empresarial o de tipo religioso. Wikileaks saltó a la fama en abril de 2010, después de que hiciera público un vídeo en el que se veía cómo soldados del ejército norteamericano ejecutaban a varios insurgentes y también a 2 periodistas de Reuters. No sabemos si esta página web revolucionará la manera de entender la geopolítica y las relaciones internacionales. Lo que sí está claro es que ha cambiado la manera en la que se venden periódicos en todo el mundo y ha hecho que se abra un debate público sobre la realpolitik, sobre la política entendida como un elemento de verdad en el que solamente las relaciones de intereses y la violencia terminan determinando la realidad en la construcción de lo político. Para debatir de todas estas cosas nos acompañan hoy 3 invitados que paso a presentarles. En primer lugar, recién llegado de Nueva York, donde ha sido invitado por la ONU, nos acompaña un habitual de La Tuerca, Juan Carlos Monedero. Juan Carlos es profesor de Ciencia Política también en la Complutense. Columnista habitual del Diario Público y colaborador de varios medios de comunicación, publicó recientemente El Gobierno de las Palabras, Política para tiempos de confusión. Bienvenido, Juan Carlos. Bien hallado. Se estrena hoy en La Tuerca José Antonio Sanauja. José Antonio es profesor de Relaciones Internacionales de la Complutense, es investigador en el Instituto Complutense de Relaciones Internacionales. Ha sido consultor del Parlamento y de la Comisión Europea y de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional. Ha publicado diferentes libros y artículos sobre relaciones internacionales y cooperación al desarrollo. Bienvenido a La Tuerca. Muchas gracias. Nos acompaña también Íñigo Errejón, otro de los habituales de La Tuerca. Íñigo es politólogo y trabaja como investigador en la Universidad Complutense. Trabajó durante un año en Los Ángeles con John Agnew, uno de los expertos en geopolítica más importantes del mundo. Es además miembro del Consejo Ejecutivo de la Fundación CEPS, con la que ha trabajado como asesor del gobierno boliviano. Gracias por venir, Íñigo. Gracias, Pablo. Bueno, antes de empezar con las preguntas, quiero lanzar un saludo a la gente que desde el Centro Social Patio Maravillas está asistiendo a la emisión en streaming de este programa. Y quiero, antes de nada, que vean nuestros invitados y vean ustedes el zapping que ha preparado nuestro equipo de redacción. Adelante vídeo, por favor. Parece que estamos teniendo problemas con el zapping. Bueno, pues a lo mejor... Zapping, en realidad. ¿Quién es el gran beneficiario de todas estas filtraciones? El gobierno de los Estados Unidos y el imperio de los Estados Unidos. Que hace injerencias en todos los demás países, en todos los demás gobiernos. Vaya sorpresa, ¿eh? Yo me refiero a la primera parte. La muerte del cámara español José Cous en Bagdad, torturas en Guantánamo o secuestros en vuelos de la CIA son algunas de las causas judiciales abiertas en España contra políticos y militares norteamericanos. Las imágenes difundidas hoy por la organización Wikileaks, a partir de fuentes militares, muestran desde la visión de un piloto de un helicóptero Apache los disparos contra un grupo de hombres armados y otros que no portaban armas y que andan por la calle en un barrio de Nuevo Bagdad. En el video se escucha a los militares celebrar las muertes al grito de "mira a esos bastardos muertos", y a otros suplicar por permiso para disparar contra un hombre que detiene su vehículo para asistir a los heridos. Así lo publica hoy el diario El País, citando nuevos documentos secretos filtrados por Wikileaks. De ahí se desprende que el embajador en España entre los años 2005 y 2009, Eduardo Aguirre,
había dirigido numerosas presiones sobre el gobierno español y la Audiencia Nacional. Para ello contó con el apoyo de autoridades judiciales, como el fiscal general del Estado, Conde Pumpido, y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. En un archivo de 2007 se revela que, pese a la presión del gobierno español, Conde Pumpido le aseguró a Aguirre que los fiscales seguirían oponiéndose a la detención de los 3 militares estadounidenses implicados en la muerte de José Couso. Esto es una magistral operación de inteligencia, una magistral operación de los Estados Unidos para hacer ver al mundo entero, en todos los problemas y en todos los ámbitos, cuáles son las opiniones que han llegado a ellos, sin comprometer al gobierno, porque son todo opiniones de abajo arriba, de diplomáticos casi todos retirados ya y terminados y jubilados, y en ninguna parte hay una opinión del gobierno de los Estados Unidos desvelada ni revelada. Pero hay que prevenir, es decir, este no es un periodista cuyo objetivo primordial sea informar, no. Él es un militante político de ultraizquierda, un antiamericano visceral enfermizo, que lo que pretende es hacer todo el daño posible a lo que él llama... Bueno, eso es una interpretación. Es que esa es su biografía, y además que él ni siquiera lo esconde. Bueno, la primera pregunta que quiero lanzar a nuestros invitados es si en estas revelaciones hay algo que no supiéramos o que no nos imagináramos. José Antonio. A mí me gustaría recordar un precedente histórico, ¿no?, de este hecho, ¿no?, de las revelaciones de Wikileaks, porque no es la primera vez que se pone en tela de juicio la diplomacia secreta o los procedimientos encubiertos, ¿no?, de la diplomacia. Y ese precedente, que marcó un antes y un después en las relaciones internacionales, se produjo entre 1917 y 1918, ¿no?, al término de una Primera Guerra Mundial que se había desencadenado en parte por una serie de tratados defensivos que no estaban abiertos al público. Por un lado, en primer lugar, fue el nuevo régimen soviético, y concretamente León Trotsky, el que desempolvó, sacó a la luz los tratados secretos del zarismo. Y, si se me permite, me gustaría leer lo que en ese momento señaló León Trotsky, publicando los documentos secretos de la diplomacia, de la política exterior, los archivos de la política exterior del zarismo y de los gobiernos de la coalición burguesa de los primeros 7 meses de la revolución. Estamos cumpliendo con el compromiso que hicimos cuando nuestro partido estaba en la oposición. La diplomacia secreta es una herramienta necesaria para una minoría de propietarios que se dirige a engañar a la mayoría en orden a sujetarla a sus intereses. El imperialismo, con sus planes oscuros de conquista y sus alianzas y acuerdos ocultos, ha desarrollado el sistema de la diplomacia secreta al más alto nivel. Y un año después, unos meses después, fue, desde otro lado del espectro ideológico, el presidente Wilson, desde su perspectiva de idealismo wilsoniano, quien acude a los tratados de paz y, en sus 14 puntos, el primero de ellos justamente alude a la diplomacia secreta. Y el presidente Wilson señaló que los acuerdos abiertos de paz, a los que se llega abiertamente, después de los cuales no debería haber ningún entendimiento internacional privado de ningún tipo, y que toda la diplomacia debe proceder siempre francamente y ante la opinión pública, ¿no? De esta manera también, desde esa perspectiva, se condenaba esta práctica de la diplomacia secreta. Las circunstancias son hoy un poco distintas, nadie lo duda, pero lo que el caso de Wikileaks pone de manifiesto es que, de nuevo, la diplomacia, con sus procedimientos no abiertos al público, en los que no se rinde cuentas, en los que no se es responsable, no está cumpliendo unos mínimos estándares de democracia, de apertura, particularmente en gobiernos que se dicen partícipes de ese modelo de gobierno. Juan Carlos. Pues, escuchando a José Antonio, se me ha ocurrido que Wikileaks es la sexta internacional. Porque, claro, diplomacia y secreta yo creo que es casi reiterativo, ¿no? Porque la diplomacia, el nombre, ¿no? Los diplomas. Nosotros, como profesores, pensamos que los que portan diplomas son diplomados, pero los que portaban el diploma eran los diplomáticos, que eran mandatados por un soberano para defender intereses contra enemigos. Aquello que decía Hobbes de que en el ámbito internaciones funcionaba el estado de naturaleza, puesto que era imposible construir algún tipo de paz perpetua kantiana. Kant, que era muy listo, entendía que para construir esa paz perpetua entre naciones era obligatorio asumir que cualquier tipo de ley que no fuera susceptible de ser pública era inmoral. Entonces, ¿a dónde quiero llegar yo? La diplomacia funciona para unos intereses particulares
Y el problema, y yo creo que por eso el escándalo, es que esos intereses particulares no son ni siquiera los de los estados, en este caso de Estados Unidos o de España o de Bolivia, sino que son intereses particulares de la gente que en esta fase que estamos del modelo neoliberal están usufructuando el Estado para intereses muy particulares. Y creo que ese es el escándalo. Porque otra cuestión sería que de repente salieran a la luz estos cables diplomáticos en un tipo de sustancia democrática en nuestros países, donde supuestamente un cable secreto entre España y Francia podría estar vinculado a intereses comerciales de los diferentes países que no necesariamente iban a coincidir, porque queríamos vender los españoles o querían vender los franceses y ahí habría en esos cables algún tipo de información vinculada a ese tipo de desencuentro. Pero el problema no es ese. El problema es que detrás de estos cables hay cuestiones que nos aterran, porque ni siquiera están defendiendo los intereses de la soberanía nacional, sino que esa soberanía nacional ha sido usurpada y lo que sale a la luz es que se están defendiendo intereses muy particulares. Íñigo. Yo creo que nadie se ha sorprendido hasta cierto punto de las cosas que han salido, porque parecía como que estaba en la conciencia general que estas cosas sucedían, que Estados Unidos hacía estas cosas, que todas las embajadas hasta cierto punto hacían estas cosas y que el revelarlas, pues bueno, parecía que solo venía a confirmar un prejuicio asentado. Pero bueno, es que solo venir a confirmarlas ya es bastante, porque ahora las desvelaciones de Wikileaks impiden la construcción de este discurso oficial que durante tiempo ha sepultado, tachando precisamente de atrasado o de arcaico el discurso que decía: oigan, en gran parte de los estados de la periferia del planeta la presencia de la embajada norteamericana supone un elemento de desestabilización cuando se intenta gobernar con una dirección que puede en algún momento atentar no contra los norteamericanos, sino contra los intereses de las empresas norteamericanas. Yo recuerdo que presentando con un amigo una ponencia en un congreso sobre América Latina, sobre cómo afectaba la relativa decadencia de Estados Unidos para intervenir en su patio trasero, en la región latinoamericana, entendíamos nosotros en esa ponencia que esa relativa decadencia había provocado una cierta situación de oportunidad, un cierto horizonte de oportunidad para la aparición de gobiernos democráticos y de izquierdas en el continente. La mayor parte de los profesores que allí nos respondieron, lo que nos dijeron era que esto era un esquema del pasado, que estudiar Estados Unidos para pensar qué cosas le sucedían a la región, como uno de los factores, no como el único, era una cosa arcaica. Y esta es esa verdad oficial que se construye en centros académicos dedicada a tapar las cuestiones que ahora resquebraja Wikileaks, que es, bueno, pues el antiamericanismo no era un prejuicio propio de provincianos, sino el correlato de toda una serie de hechos empíricos que verificaban cómo la presencia de Estados Unidos en muchos casos equivalía a la desestabilización. Me dicen que tenemos que pasar a vídeo, ahora os vuelvo a dar la palabra. Viene muy bien esta última intervención porque, como no podía ser de otra forma, hemos intentado ir a la Embajada Americana en Madrid. Nuestro nuevo reportero de operaciones especiales, Nacho Verdugo, ha hecho unas cuantas entrevistas en los alrededores de la Embajada Americana. Adelante vídeo, por favor.